Venimos a un estudio muy interesante que dio a conocer la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, que señaló que hoy un salario mínimo vital y móvil, mínimo vital, ¿no?, debería servir para cubrir las necesidades más elementales de una familia, no está cubriendo la totalidad ni siquiera de la canasta alimentaria. No hablemos ya de la canasta básica total, que incluye otros bienes y servicios, sino la canasta alimentaria. Cubre solamente el 64,5% de lo que una familia necesita para comer. Este es el peor índice que se registra en ese dato desde 2019. En 2019, el primer parámetro que se usa alcanzaba un salario mínimo para cubrir la canasta de alimentos y sobraba un poco. Hoy solamente cubre el 64,5% de ese gasto que necesitan hacer una familia tipo. Vamos a hablar con Verónica Fernández Lipari, que es directora de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué tal, Verónica? Buen mediodía. Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, un dato que marca la profundidad de la pérdida de poder adquisitivo y la profundidad de la crisis social que está generando la crisis económica, ¿no? Sí, exactamente. Recién te escuchaba muy atentamente el análisis que hacías, ¿no? Inclusive si nos retrotraemos para verlo más claro a la pérdida de poder adquisitivo, porque esto no es producto de los últimos 4 o 5 meses, sino que es una situación que se ha ido agravando sobre todo en los últimos 5 años, ¿sí? Por ejemplo, en junio de 2019, con un salario mínimo, ¿sí?, podíamos cubrir más de una canasta básica alimentaria para una familia conformada por 2 adultos y 2 niños en edad escolar. Hoy, hablando de valores de junio de 2024, ese salario que asciende a 234.000 pesos, ¿sí?, permite cubrir solo el 64% de los alimentos de esa familia, ¿sí? Entonces, primeramente, lo que podemos concluir es que en esa familia van a tener que trabajar los 2 papás. Ahora, si vamos a lo que es, que mencionabas recién, la canasta básica total, que además de los alimentos incluye la serie mínima de bienes y servicios, en 2019, con un salario, podías cubrir casi el 50% de estos gastos cotidianos. Hoy, solo el 30%, ¿sí? Entonces, tenemos que, alguno de esos 2 papás va a tener que tener por lo menos 2 trabajos, ¿sí? Para poder, son mediciones mínimas, índices mínimos, ¿no? La CBA, la canasta básica alimentaria, se utiliza para medir lo que es indigencia, la canasta básica total para pobreza, ¿no? No estamos hablando de los consumos de una familia de clase media. Claro, para lo mínimo estamos hablando, ¿no? En el caso de la canasta básica total, 3.4 sueldos mínimos hacen falta, ¿no? Sí, exactamente. Hoy una familia, para poder mantenerse por encima de la línea de pobreza, necesita 800.000 pesos, ¿sí? Para cubrir solamente sus alimentos estamos hablando de 360.000 pesos, ¿sí? Mientras que este ingreso mínimo es de 234.000. Entonces, claramente van a necesitar más de 3 salarios, ¿no? Claro, esto habla, Verónica, de cómo el poder adquisitivo del salario mínimo, que se usa como un parámetro, ¿no?, ha ido deteriorándose, como decís vos, no solamente en este último proceso de gobierno, sino en los anteriores también. Cómo se ha ido profundizando una situación de pobreza, ¿no? Porque incluso peor aún, como decías, hoy estamos hablando de salarios que no solo no cubren la línea de la pobreza, sino ni siquiera la indigencia. Sí, exactamente. Inclusive, a ver, ¿cómo podemos visibilizar esto, no? Si vemos lo que ha aumentado la canasta básica alimentaria y la canasta básica total en el último año, estamos hablando de una suba interanual del 285%. Sin embargo, el salario solo aumentó un 166% en este último año. O sea que ahí vemos que el aumento del salario mínimo vital y móvil fue menor al incremento interanual de ambas canastas, ¿sí? Está muy por debajo de lo que han aumentado, ¿sí? Casi es la mitad de lo que aumentaron estos insumos mínimos, ¿no?
Está claro que el salario es mínimo, pero dejó de ser vital, ¿no, Verónica? Sí, la buena noticia en todo esto, porque uno siempre tiene que buscarle la parte positiva, ¿no? Que arrancamos el año con una inflación sumamente alta. Estamos hablando de que solamente los alimentos habían aumentado en torno a un 25%. Luego la curva empezó a desacelerar, ¿sí? Y en junio el aumento de los alimentos ha sido de un 2,3%, ¿sí? Entonces, esto marca una tendencia a ir acomodándose, producto, por supuesto, o a consecuencia también de la pérdida del poder adquisitivo que ha traído aparejado una recesión, ¿no? Claro. Nosotros solemos hacer una investigación referida a cómo van cambiando los hábitos de consumo de los cordobeses frente a los aumentos de precios, ¿no? Y esto de utilizar una cuestión que antes no se veía es utilizar la tarjeta de crédito para financiar lo que es la compra del supermercado, ¿no? Ya no hablamos para capitalizarnos, sino para cubrir necesidades básicas Claro. como alimentos y medicamentos. Sí, incluso hace poquitas horas también salió un estudio del Centro de Almaceneros, ¿no? Que señala el 54% de las familias tiene que endeudarse para la comida, ¿no? Va en el sentido de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, nosotros realizamos un estudio en marzo referido al nivel de endeudamiento de los hogares cordobeses, ¿sí? Y tenemos que 9 de cada 10 cordobeses se han visto obligados en el último año, ¿sí? Estamos hablando que estos valores son de marzo, ¿sí? Se han visto obligados a endeudarse de alguna manera, pero este endeudamiento es principalmente, como te decía recién, para cubrir alimentos, para cubrir medicamentos, por ejemplo, para lo que es consumir alimentos, un 40% destina el uso de la tarjeta de crédito, ya sea porque no puede afrontar el gasto, ¿sí? O una manera también de ganarle la inflación, porque muchas tarjetas hoy permiten el pago de 4 cuotas sin interés, Claro. 3 cuotas sin interés, ¿no es cierto? Algunas billeteras virtuales también tienen algún descuento, algunos días de compras en los supermercados, ¿no? Claro, para tratar de ganarle un poco o de poder estirar los vencimientos, ¿no? Y aprovechar eso de esos beneficios de cuotas sin interés que están volviendo, ¿no? Sí, exactamente. Lo preocupante es que hace 5 o 6 años atrás, nosotros es un estudio que realizamos hace 8 años, ¿sí? Del nivel de endeudamiento. Hace 6 años atrás, ¿para qué se endeudaban los cordobeses? Para capitalizarse. Por ejemplo, si teníamos que comprar algún electrodoméstico, que quizás pagarlo en efectivo no era una posibilidad, un gran electrodoméstico, realizar reformas en los hogares. Hoy directamente lo estamos utilizando para cubrir necesidades básicas. Claro, claro. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias y quedo a disposición. Verónica Fernández Lipari, directora del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia, con análisis que publican todos los meses, estudios que publican todos los meses y que son muy interesantes porque marcan precisamente el grado de profundidad que está teniendo la crisis social y económica, ¿no? Cómo está socavando el poder adquisitivo de las familias y obligando a que las familias, que los padres salgan a buscar cada vez más ingresos o trabajar más para tratar de cubrir cuestiones mínimas.